Bueno, mi nombre es Juan José García y junto conmigo se encuentra Santiago Gómez. El día de hoy vamos a presentar el video que hace parte del taller propuesto por la profesora Luisa García en la materia de digitales para explicar o exponer el desarrollo de la LUIT Slice de 6 bits con las operaciones lógicas básicas y la multiplicación. Vale, para iniciar se tiene en primer lugar, el bit slice de un solo bit, que está indicado a la izquierda, el primer bit slice que se presenta. Ese bit slice posee las lógicas de negación para A y B, que son las señales que entran en la parte superior izquierda, que se indican con los estados lógicos en la simulación de Proteus. Dichas señales lógicas son las que serían negadas y se encuentran indicadas dentro del multiplexador en el orden de uno y 2, siendo uno la negación de la señal A y siendo x2 la señal de la negación B. En ese caso, al momento de ser operadas, dicho procedimiento se encuentra indicado con la señal de control, como lo presenta el multiplexador, que iría de A a B, C, que son las señales dadas del control, por un estado lógico que se encuentra en la parte superior de todo el sistema para los 6 bit slice. Es decir, los 6 bit slice poseen el mismo control para las operaciones. En este caso es como tanto se tiene la negación como las operaciones lógicas AND, OR y XOR, como lo pide la guía, siendo XOR X5, OR X4 y AND X3. En dado caso que se realicen las operaciones de estas entradas lógicas, el valor debe estar dado a la salida en Y por el LED, indicando el bit o el valor consecutivo a la operación. De igual forma, la lógica para los códigos lleva el orden consecutivo del control, siendo x1 el número binario 1, es decir, 001, para la A negada, la primera A negada, x2, el valor en binario 2 para B negado, x3 para la AND, x4 para la OR y para la XOR x5, como dije previamente. Dichos códigos dados por los estados lógicos para el control de ABC. De igual forma se tienen las operaciones de suma y resta con la lógica del full adder y el XOR, la cual se encuentra indicada por una señal de control de igual forma que se encuentra en el resto de bit slice dentro de la simulación. Como se podrá apreciar, mi compañero hará un rastreo dentro del bit slice de la primera señal de control y del full adder junto a las salidas del carry in y el carry out. Dentro de la combinación se tiene que el carry in y el carry out deben estar entrelazados consecutivamente del menos significativo al más significativo. Esto con el fin de conocer qué valores poseen el valor de desborde o cuando se posee un uno de más dentro de la operación, sea suma o sea resta. Dentro de los ejemplos, el primer ejemplo que se podría indicar, tomaremos el primer bit slice de la izquierda y haremos la negación de A, siendo A1 y B0. Luego, dentro de las operaciones que se realizan, sería el resultado que se indica en los LEDs a la derecha de cada multiplexor, que sería el valor del bit en cada bit slice, para un total de 6 bits en la respuesta de cada bit slice. Bueno, ahora pues voy a explicar un poco más, más a fondo el lado de la simulación, un poco de los problemas que tuvimos, un poco de las cosas que nos dimos cuenta después, que nos dimos cuenta en la práctica. Y pues lo primero es la bit slice. Acá se puede ver cómo funciona todo desde un bit, porque pues acá podemos ver todas las entradas y salidas que va a tener pues de cada bit. Entonces acá tenemos, por ejemplo, si pongo un 1 1, cómo va a salir.
Si pongo la resta en la XOR, pues como afecta acá también a cada una de las XOR. Si esto lo voy cambiando, pues como va cambiando esto la suma o la resta. Y bueno, eso por el lado de las bit slice, por ese lado no tuvimos mucho problema. Ahora por el lado del multiplicador, de las primeras cosas que me hubiera gustado también haber cambiado de este multiplicador es que los registros a punta de flip-flops es mucho más complejo ver y mucho más complejo tener el control, pues a mí me parece que es mucho más complejo tener el control de pues, cada flip-flop porque toca a partir de cada MUX, pues controlar cosas valores que a veces son tres estados en los que tiene que estar el flip-flop y pues controlarlo con dos MUX ya se vuelve algo muy tedioso que pues después ya cuando pues no tenía tanto tiempo para seguir haciendo ya cuando estábamos agarrados, muy agarrados de tiempo para seguir haciendo el multiplicador, pues descubrí estos registros que son registros universales que pues realmente con estas señales de control realmente facilita mucho el trabajo de mantener como todo el camino pues de la multiplicación por el algoritmo de Booth. Y pues de los problemas que tuvimos realmente en la multiplicación, uno de los primeros problemas que noté, además de que tuvimos que cambiar dos veces la máquina de estados, fue que con la última máquina de estados que tuvimos, una de las ecuaciones, la ecuación del primer flip-flop data, dependía del último estado, del estado de desplazamiento. Entonces, pues ahí ya es como una inconsistencia dentro de todo porque pues nunca, nunca va a llegar al último estado estando en el primer estado. Entonces, por eso fue que hice como este tipo como de como de switch que fuerza al flip-flop a tener un dato. A comenzar con un 1. Y pues, aunque acá hubiera ya negado el reloj para la máquina de estados, porque este es el reloj que es de la máquina de estados, este que está negado es el reloj de la máquina de estados, y este es el reloj de los registros. Aunque ya estuviera negado, el segundo problema y el mayor problema que tuve el que tuvimos en la multiplicación fue el shift, el corrimiento, sí, como correr los bits, el shift. Nos quedaba muy complicado tener el timing de la máquina de estados para que pudiera, por ejemplo, en el acumulador, agarrar lo que tenía en el full adder y después desplazar. Ya cuando agarraba lo del full adder, ya para el ciclo que agarraba el flip-flop, la máquina de estados había mandado ya la señal de control tarde y pues el registro no agarraba los datos. Entonces, tampoco como también pues intentamos como desarrollar una lógica que haga de control pues para tener más controlado, por decirlo así, perdón la redundancia, los flancos de control de los MUX para cuando registraba, cuando hacía el shift y cuando eh, hacía la suma en el caso del acumulador o la resta. Pero pues realmente nos dieron muchos problemas y pues no dio mucho resultado. Y ya principalmente ya esos fueron los problemas que tuvimos. Realmente creo que eso fue la única parte que no funcionó. Con una cierta máquina de estados que teníamos de dos estados, logramos
desplazar bien, pero el problema era la suma, entonces, pues nada, pues siento que de pronto si lo hubiéramos trabajado con los integrados estos de los registros universales de Chip Regist, hubiéramos podido de pronto manejarlo mucho mejor. Y pues el funcionamiento final del multiplicador quedó de la siguiente manera. Pues forzando acá, acá ya está el reloj funcionando, entonces lo que hago es forzar acá ya tenemos dos entradas, pues estas son las dos entradas del bit, este es el bit más significativo, este es el bit menos significativo en este caso, este es el bit más significativo, este es el menos significativo en este caso. Y este es el start de la máquina, este es el power, pues. Y cuando ya metemos el forzado al data, el uno empieza como a capturar. Esto es lo que podemos ver es directamente lo que está pasando en los acumuladores, digo, sí, en los registros, en la Q en el acumulador, pero pues realmente lo que hacen es entrar, desplazar y no logran capturar la operación, aunque acá ya sí se esté haciendo. Bueno, y teniendo en cuenta todos los inconvenientes que tuvimos dentro de la simulación, la intención desde el inicio de la multiplicación, como lo mencionó mi compañero, se basaba en la lógica o el teorema de Booth. Bueno, las operaciones por el método de Booth, que eran el acumulador, el registro acumulador, que es el valor que se toman los flip-flops data, los 6 flip-flops data a la izquierda, el multiplicador y el multiplicando sería M y Q, siendo M Sí, el... sí, me falta explicar todo, qué pena. Ah, dale, dale. Eh, este es el registro el del M, no sé, no tengo muy presente si es el multiplicando o el multiplicador, pero El ese es el registro multiplicador. del M, epa, del Sí, porque es el multiplicador. valor fijo, sí, sí. Ese es el valor que no cambia. Acá tenemos el acumulador con sus dos respectivos demux que se encargaba uno de el shift y pues de registrar los datos y el otro se encargaba de correrlos. Acá tenemos el registro Q. Acá tenemos la señal del MUX de control que tenía ese registro. Ese es el Q-1. Acá teníamos unas ANDs que nos decían cuando se realizaba cuál operación. Estas ANDs iban conectadas directamente al full. Acá teníamos la lógica del full para la suma y la resta. Estos LEDs definían pues la salida, que es la suma pues de los flip-flops del acumulador con los flip-flops del Q. Y ya por último pues tenemos nuestra máquina de estados y nuestro contador de seis shifts, que este lo que hacía es que tenía un clock con el clock main y una AND, perdón, con el clock main y con el shift, con el estado de correr, sí, de shift. Y pues lo que hacía era contar 6 ciclos para las 6 veces que se tenía que hacer por lo que pedía el sistema. Y ya estas eran las señales de control que pues todo esto era lo que estaba acá controlando pues la lógica de la máquina de estados. Y pues finalmente pues eso fue lo que se intentó hacer con el multiplicador. Vale. Cabe aclarar respecto a la máquina de estados, la primera intención de mi compañero fue realizar la máquina de estados según la lógica por Booth. Si entra la señal en 0, 1, en 1, 0, en 0, 0 o en 1, 1.
sería el control que se tiene del desplazamiento, la suma y resta que toma el valor del acumulador y el valor del ciclo en cada desplazamiento y en cada operación lógica. Pues en primer lugar, como lo mencioné, se realizó la máquina de estados, la de siempre, supongo, la de toda la vida. Sin embargo, pues se presentaron ciertos inconvenientes respecto al control que se daba en el sistema, con uno que otro desfase en los valores que tomaban los registros. Y ya con la asesoría de la profesora intentamos llegar también a una máquina de estados, pero ya operada en one hot, como pues bien nos indicó la profesora Luisa. Eh, Siendo one hot los valores que toman cada estado y hacia qué estado, en qué estado está y qué valor del estado lo mantiene. Es decir, si la operación se realiza, si me encuentro en cierta operación, la operación se indica en el lugar, el estado que me mandó a ese lugar y los valores que se toman en ese estado. No sé, digamos en el desplazamiento. Si me encuentro en el desplazamiento, la señal de control estaría por la lógica del estado, el estado que me mandó al desplazamiento y los valores condicionales que me mantienen en el desplazamiento. Puede ser, digamos, A negado B o B negado A. eh, Depende ya el orden que se le da de la máquina de estados. Y sería todo. Sí. Pues sí, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por su atención. Hasta luego.